para estar listos para cuando Él nos vaya a transformar. Ahora quiero también hacer una aclaración. Dios no le ha dado a usted gracia. Ceci, léeme Romanos 5:17. Dios no le ha dado solamente gracia a usted. ¿Qué dice Romanos 5:17? Pues si por la transgresión de un hombre reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por un hombre, ¿sí? Jesucristo, los que reciben ¿qué? La abundancia de la gracia de Dios. Dios no le ha dado gracia a usted, le ha dado abundancia de gracia. Lo que significa claramente que Dios está muy determinado en terminar la obra y hacer la obra en usted. Pero ¿puede usted frustrar la gracia de Dios? Sí la puede frustrar. La Biblia habla que Dios busca un sacrificio ¿qué? Voluntario, ¿correcto? Para ese ende, Dios le da abundancia de gracia para que usted esté dispuesto, usted esté gozoso. Señor, he aquí el siervo, la sierva del Señor. Haz conmigo conforme a tu voluntad. Un sacrificio voluntario. Dios nos da abundancia de gracia. Dios comienza la obra y vela para terminarla. Pero usted y yo podemos frustrar esa gracia de Dios. Y en el tiempo decretado por Dios, puede ser que no estemos en el lugar en que Dios quiere que estemos para transformarnos. Eso es lo que tenemos que tener cuidado. En 2 de Corintios, capítulo 6, verso 1, dice de esta manera. 2 de Corintios, capítulo 6, verso 1. ¿Están conmigo, hermanos? ¿No están durmiendo? Muy bien. 2 de Corintios, capítulo 6, verso 1, dice de esta manera. Así pues, nosotros, como colaboradores suyos, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. O sea que yo puedo recibir la gracia de Dios en vano. Esto no significa que la gracia de Dios pierda su eficacia, nunca. No significa que pierda su eficacia. Significa que en el tiempo en que Dios quiere terminar la obra en mí, yo esté renuente, yo esté, ¿cómo se dice? Yo esté en el lugar en que no debo de estar. Y por tanto, termine el tiempo, toco la puerta, pero ya es que demasiado ¿qué? Dice entonces, así pues nosotros como colaboradores suyos os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. Porque dice, en tiempo aceptable te he oído. Cuando dice que hay un tiempo aceptable, significa también que hay un tiempo que no es aceptable, ¿correcto? 5 vírgenes vinieron tocando más luego y está cerrada la puerta. Hay un tiempo aceptable y hay un tiempo que no es aceptable. En tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido. Una vez más diciendo, hay un día que no es un día de ¿qué? De salvación. Note lo que sucedió con Esaú. ¿Era Esaú el primogénito, hermano José? ¿Seguro? Era el primogénito. Por un plato de lentejas vendió su primogenitura. Dice la Biblia que luego se arrepintió y llorando buscó tener otra vez la primogenitura, pero no hubo tiempo, ¿correcto? Se cerró la puerta y no hubo tiempo para arrepentirse. Vamos a entender. Queridos hermanos, Dios no está jugando jueguitos religiosos con nosotros. Él está extremadamente serio en lo que quiere hacer.
Y porque está extremadamente serio, nos ha dado abundancia de gracia. Pero ha decretado, determinado, fraguado, fijado un tiempo en que Él va a terminar la obra. Y mejor es que nosotros estemos en ese tiempo de Dios y no que seamos encontrados fuera de ese tiempo. Sigue diciendo en el verso 2. Porque dice: en tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido. Verso al fin dice: he aquí ahora el tiempo aceptable. He aquí ahora que el día de salvación. Una vez más, usted puede leer. Si hay un tiempo aceptable, es porque hay un tiempo que no es ¿qué? Aceptable. Si hay un día de salvación, es porque hay un día que no es ¿de qué? De salvación. Entonces vamos a entender, queridos hermanos, Dios está no solamente tratando con nosotros, sino que está alumbrando y destellando, está iluminándonos como nunca ningún grupo o ningún pueblo Dios ha alumbrado sobre ellos. ¿Por qué razón? Porque el tiempo se está terminando, Dios va a cerrar el tiempo de oportunidad, y Dios no quiere que ninguno se pierda, sino que todos que procedan al arrepentimiento. Muchos predican, y es cierto, que no hay fin al amor de Dios. Y es cierto, no hay fin al amor de Dios. Ahora, hay un punto, hermana María, en que es el punto de no retornar ya, cuando Dios me ame, su amor no puede tocarme. ¿Qué estoy tratando de decir? Vamos a hacer esta pregunta, hermano Frank. ¿Ama Dios a su creación? ¿Ama Dios a los ángeles? Cuando Dios creó a todos los ángeles, ¿amaba Dios a Lucifer? Lucifer transgredió a Dios y pasó el punto en que ya no podía ¿qué? Retornar. El amor de Dios aún está ahí, pero no lo puede tocar. Porque ha ido al punto de ya no poder retornar. Cuando la puerta se cierra, Dios no la puede abrir, queridos hermanos. Hay un punto en que si se pasa, Dios no puede hacer nada, aunque quiera hacerlo. El amor de Dios es por toda eternidad, pero yo puedo llegar a un punto en que ya el amor de Dios no tenga ningún efecto para mí. Otro ejemplo. El hermano Eugenio estaba muerto en delitos y pecados. Estaba muerto, estaba frito. Dios viene y le da vida, y comienza a tener una relación de amor con Eugenio. Pero ¿qué sucede? No, vamos a decir a Raúl Karen, no, vamos a decir Pedro Loco, ¿ok? Pedro Loco tiene una relación con Dios, pero Pedro Loco decide abandonar a Dios y muere espiritualmente por segunda vez. ¿Puede el amor de Dios tocarlo ya otra vez? Ya está muerto por segunda vez. Vamos a entender, no hay fin al amor de Dios, pero hay un límite al amor de Dios. ¿Hay un fin a la gracia de Dios? No hay fin a la gracia de Dios, pero hay un límite a la gracia de Dios. Hay un límite a la gracia de Dios. Por eso el apóstol Pablo dice: temamos, como vamos a leer ahora. Hay un fin a la gracia de Dios y hay un fin para el amor de Dios, aunque es eterno. ¿Sí me doy a entender? Hebreos capítulo 4, verso 1. Dice el apóstol Pablo. Hebreos 4, verso 1 dice: temamos, pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado.
Note lo próximo que dice el apóstol Pablo. Dice, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva, o sea, el evangelio, como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra, por no ir que acompañada de fe en los que la oyeron. Pablo está diciendo, hermanos, a ustedes ha venido la palabra de Dios, pero miren el ejemplo. Al pueblo de Israel fue el mismo escenario, pero fueron rebeldes con Dios y la palabra de Dios no tuvo efecto en ellos. No hubo ese temor para seguir caminando con Dios y ser obediente a Dios. Hay una provisión que Dios le ha dado a usted y a mí, que vamos a ver en Mateo capítulo 11 y verso 28. Mateo capítulo 11, verso 28. Dice de esta manera. Mateo 11, 28. Dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Note cómo nos hace descansar. ¿Lleva qué? Entonces le da un yugo para descansar. ¿Qué le parece? Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Qué es lo que nos está diciendo el Señor Jesús aquí? Nos está diciendo, si tú quieres aprender, tú tienes que estar enyugado conmigo. No con el hermano Frank, no con el mover de Dios, no con el hermano Barry. Tiene que estar enyugado con él. Al estar usted enyugado con él, usted aprende de él, ¿correcto? Están arando juntos. Arando esta tierra y esa tierra. Usted y yo aprendemos de él. Al nosotros aprender de él, no solamente tenemos entendimiento, conocimiento también y sabiduría. Pero es cuando nosotros estamos enyugados con él. Cuando estamos oyendo. Por eso la Biblia dice, todos los hijos serán enseñados por el Padre. Usted no necesita que el hermano Frank ni el hermano Barry ni nadie le enseñe nada. Nosotros lo que venimos aquí es a recalcar, a respaldar lo que ya el Espíritu Santo se supone que le esté diciendo a usted, según usted está ¿qué? Enyugado con el Señor. Pero es mucho más fácil descansar y depender en el hermano Ramón, en el hermano Barry, en el hermano Nelson, y tener una segunda revelación, una revelación por segunda mano, y no pagar el precio, ¿correcto? Para conseguirla. Dios no tiene sobrinos. Dios no tiene sobrinos. Dios no tiene sobrinos. En una ocasión hubo una señora india no necesariamente de la India, una india, que tenía una niñita enferma. Y va al médico y el médico le escribe una receta y le dice, mire, póngale esto 3 veces al día. La india muy fielmente acostó al niño, tomó la receta y se la ponía 3 veces al día y murió el niño. ¿Qué es lo que estoy diciendo con esto? Usted y yo podemos tener mucha información de parte del hermano Frank y del hermano Nelson, pero tenemos que tener ¿qué? Sabiduría de Dios y entendimiento de Dios para que eso venga a ser ¿qué? Una realidad en nuestras vidas. Salmo 89, verso 20. Salmo 89, verso 20, dice de esta manera. Salmo 89, verso 20 dice.
¿Ya lo tienen? Salmo 89, verso 20 dice: hallé a David mi siervo. Está hablando en profecía del Señor Jesús. Dice: hallé a David mi siervo, lo ungí con mi santa unción. Mi mano estará siempre con él, mi brazo también lo fortalecerá. No lo sorprenderá el enemigo, ni hijo de iniquidad lo quebrantará. Sino que quebrantaré delante de él a sus enemigos y heriré a los que le aborrecen. Mi verdad y mi misericordia estarán con él, y en mi nombre será exaltado su poder. Asimismo pondré su mano sobre el mar, y sobre los ríos su diestra. Él me clamará: mi Padre eres tú, mi Dios, y la roca de mi salvación. Yo también le pondré por primogénito, el más excelso de los reyes de la tierra. Dice el verso 28, para siempre le conservaré que mi misericordia y mi pacto será firme con él. ¿Qué está diciendo Dios al Señor Jesús aquí? Si usted lee el contexto, aquí Dios está jurando por sí mismo. Está diciendo: yo seré 100% fiel a mi ungido. Esa es la fidelidad de Dios. Ahora, no está diciendo nada de su ungido corresponder y ser fiel a Dios, ¿correcto? Está diciendo que Dios va a ser 100% fiel a su ungido. ¿Dónde entra usted también? Note el verso 29, lo que dice: pondré su descendencia, nosotros, para siempre, y su trono como los días de los cielos. Verso 30. Si dejaren sus hijos mi ley, y no anduvieren en mis juicios, y profanaren mis estatutos, y no guardaren mis mandamientos, entonces castigaré con vara su rebelión, y con azotes sus iniquidades, mas no quitaré de él mi misericordia, ni falsearé mi verdad. ¿Qué es lo que estamos leyendo aquí? Así, rápidamente, lo que estamos viendo es que Dios se compromete a ser fiel a su ungido y a la descendencia de su ungido. Amén. Pero no está diciendo nada de su ungido si va a ser fiel a Dios. Dice que nos castigará con azotes y con vara, pero no quitará su misericordia de nosotros. ¿Significa esto que no podemos fallarle a Dios, que Dios va a hacer la obra, no importa si nosotros querramos o no? Lo que yo veo en esto, queridos hermanos, es que Dios se está comprometiendo a ser fiel a nosotros, pero no está diciendo nada de que nosotros vamos a ser fieles a Él. Yo puedo fallarle a Dios, usted puede fallarle a Dios, yo puedo desechar la gracia de Dios, yo puedo recibir la gracia de Dios en vano. ¿Qué sucede? De este lado del velo no hay ninguna seguridad de vida eterna. De este lado del velo no hay ninguna seguridad de vida eterna. Cierto, la Biblia nos habla de dos ejemplos. Pablo dice: he terminado mi carrera, he guardado la fe. Me tiene Dios reservado que una corona eterna. Dios le da una seguridad. ¿Esa seguridad de dónde viene? De Dios. Porque terminó su carrera, porque fue fiel. De la misma manera, el apóstol Pedro también dice: el Señor me ha dicho que ya pronto voy a terminar con él. O sea, cuando Dios da una seguridad, es porque ya hemos terminado nuestra carrera.
Pero queridos hermanos, vamos a entender, de este lado del velo no hay seguridad hasta que no terminemos nuestra carrera. ¿Por qué? Nos ama Dios entrañablemente. Está la abundancia de la gracia de Dios para nosotros. Está, queridos hermanos. Pero vamos a entender un pequeño detallito que tenemos que entender claramente. Número 1, el amor de Dios no invalida, no anula la ley de sembrar y cegar. La gracia de Dios no anula ni invalida la ley de sembrar y cegar. Al último día antes de la resurrección, que Dios me resucite, ¿puedo yo transgredir y regresar hacia atrás? Seguro que puedo hacerlo, queridos hermanos. Entonces vamos a entender, el amor de Dios no invalida ni anula la ley de sembrar y cegar. La gracia de Dios no invalida ni anula la ley de sembrar y cegar. Entonces vamos a entender, Dios en el Salmo 89 dice que Él va a ser ¿qué? 100% fiel a su palabra. Pero está el factor nuestro aquí. ¿Estamos de acuerdo? Hay muchos que dicen, bueno, el Señor Jesús no podía fallar a Dios. ¿O no? ¿No podía el Señor Jesús fallar a Dios? Miren lo que nos dice la Biblia. En Hebreos capítulo 5 y verso 7. Hebreos capítulo 5, verso 7. Hebreos capítulo 5, verso 7, dice de esta manera: y Cristo, en los días de su carne, cuando anduvo como usted y yo, ofreciendo ¿qué? Ruegos y súplicas, ¿con qué? Con gran clamor y lágrimas, al que le podía ¿qué? O sea, él podía morir, espiritualmente hablando, ¿correcto? Fue oído a causa de ¿qué? De su temor reverente. Lo que la Biblia nos dice aquí es que Cristo, en los días de su carne, cuando estuvo sujeto como usted y yo a tentaciones y todo, en los días de su carne, Él conocía la promesa de Dios del Salmo 89. Pero ¿sabe lo que dice la Biblia? Que Él con lloros, con gran lloros y súplicas, al que podía ¿qué? Librarle de la muerte. Queridos hermanos, por favor no me malentiendan. Si el Señor Jesús sabía que Él no podía fallarle a Dios, ¿por qué se pone de payaso a llorar y a clamar cuando Él sabía que no podía fallar? ¿Sí me doy a entender? ¿Sí me doy a entender? Él sabía que Él podía fallar. Y porque sabía que podía fallar, con grandes clamores y ruegos y súplicas, encomendaba al que le podía ¿qué? Librar de la muerte. Vamos a entender, queridos hermanos, la gracia de Dios es abundante para nosotros. Hermano Myers, Dios se ha propuesto, determinado, terminar la obra en nosotros. Pero ¿puedo yo a la última hora reincidir o fallarle a Dios, salir del propósito de Dios, ser rebelde, irme al pecado? Seguro que puedo hacerlo. Entonces vamos a entender, hay un tiempo disponible por Dios, estructurado, preparado por Dios, abundancia de gracia, de paz, de amor, de todo lo que necesitamos. Pero nosotros tenemos que hacer nuestra parte de serle ¿qué? Fieles a Dios. Todas las promesas de Dios tienen una cláusula condicional.
Todas, todas, todas. Note, una vez más, el ejemplo. Yo estaba muerto en delitos y pecados. Dios me dio vida. Estoy disfrutando del amor de Dios. Pero si yo muero por segunda vez, aunque Dios me ame, ¿va el amor de Dios a hacer algún beneficio para mí si estoy muerto? ¿Sí me doy a entender? ¿Sí me doy a entender? Por tanto, no recibamos la gracia de Dios en vano. Dios quiere terminar la obra en el tiempo determinado, preparado por Él, pero no podemos tentar a Dios. Cuando la puerta se cierra, Dios no la puede abrir. Vamos al Salmo 119. 119, verso 30. Salmo 119, verso 30, dice de esta manera. Salmo 119, verso 30, dice de esta manera. Dice, escogí el camino de la verdad, he puesto tus juicios delante de mí. ¿Quién decide hacer esto? Yo lo decido. Pero una vez más, queridos hermanos, yo no puedo decidir escoger el camino de la verdad si Dios no me muestra lo que es verdad, ¿cierto? Entonces ve, Dios y yo trabajamos juntos aquí. Él me enseña y yo decido. Verso 31, me he apegado a tus testimonios, oh Jehová, no me avergüences. Verso 30 dice, por el camino de tus mandamientos correré cuando ensanches mi corazón. Por el camino de tus mandamientos correré cuando ensanches mi corazón. Si Dios no ensancha mi corazón, yo no puedo correr en los caminos de sus mandamientos. Queridos hermanos, vamos a entender lo que Dios está haciendo ahora, en este momento. Nosotros sentados a sus pies, es ensanchando nuestro corazón, dándonos una mejor comprensión y entendimiento de lo que Él está haciendo, lo que va a hacer y cuál es nuestra parte. Y nos está molestando, hijo mío, no reciba mi gracia en vano. Yo voy a hacer la obra, yo la voy a terminar, yo me comprometo a hacerlo. Pero hay un factor tiempo que tú tienes que estar dispuesto a honrarme en ese tiempo. Si la hora llega, se cierra la puerta de oportunidad, yo mismo no puedo hacer nada. Mi amor todavía está para ti, pero no te puedo alcanzar. Sí me estoy dando a entender. Amén. Bien. Por el camino de tus mandamientos correré cuando tú que ensanches mi corazón. Y es lo que Dios está haciendo en este momento, dándonos un entendimiento cabal de lo que Él está haciendo, cómo lo está haciendo y cuál es nuestra parte en esto y el tiempo en que Él lo va a hacer. Por eso es que en Habacuc capítulo 2 dice, sobre mi guarda estaré y veré qué se me va a decir cuando sea reprendido. Y el Señor me dice, escribe la visión en tablas para que corra el que lee en ella. Para nosotros correr que tras sus mandamientos. Salmo 16, verso 5, dice de esta manera. Salmo 16, ya estamos terminando, hermanos, ya veo la pista. No se me... Salmo 16, verso 5, dice de esta manera. Salmo 16, verso 5 dice, Jehová
es la porción de mi herencia y de mi copa, tú sustentas mi suerte. Lo que el salmista está diciendo aquí, hermanos, yo lo he considerado todo. Todas las riquezas de este mundo, todo lo habido y por haber, pero no hay nada que llene mi corazón, porque Jehová es que es la porción de mi herencia. Él es lo único que yo veo. Él es mi herencia, es todo lo que mis ojos ven. Dice, las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos. Estoy abundante, estoy rebosando de gozo y de paz, sabiendo que tú tienes mandamientos para mí, para que yo me adhiera y los obedezca. Esto me da una seguridad, no solamente de que tú me amas, sino que tú vas a terminar ¿qué? La obra en mí. Las cuerdas, tus mandamientos, tus preceptos han caído en lugares deleitosos en mí, porque yo sé que tú estás diciendo, hijo mío, yo voy a terminar la obra, pero tienes que ser obediente a mí. Las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos, y es hermosa la heredad que me ha tocado. Bendeciré a Jehová que me aconseja, aún en las noches me enseña mi conciencia. En esa íntima relación con Dios, en ese yugo en que estamos con el Señor Jesús, nos enseña. Hay esa divina ¿qué? Influencia sobre nuestro corazón. No tenemos que depender de lo que digan los doctores en filosofía o en teología o en lo que sea, sino en esa íntima comunión que con nuestro Señor, que nos mantendrá de la misma manera que Simeón y Ana, aunque la nobleza, los sumos sacerdotes y todo, no entendían ni papa de lo que estaba sucediendo, pero Simeón y Ana, usted en esa íntima relación con el Señor estará vivo en el Espíritu, estará calientito en Dios. En Primera de Pedro, capítulo 1 y verso 13, tenemos dos escrituras y terminamos. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 13. Dice, Primera de Pedro, capítulo 1, verso 13. En la luz de todo lo que hemos oído en esta noche acerca de la gracia de Dios, acerca del tiempo en que Él va a hacer la obra. En la luz de todo esto, dice el Espíritu Santo, por tanto, ceñid que los lomos de vuestro ¿qué? Entendimiento, sed sobrios y esperad por completo que en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. ¿Qué es lo que nos está diciendo? Las cuerdas, los preceptos, sus mandamientos me han caído en lugares deleitosos. He oído el consejo de Dios. Me ha avisado, me ha amonestado, me ha dado un amplio entendimiento y conocimiento de lo que Él va a hacer, cómo lo va a hacer y el tiempo en que Él lo va a hacer y que Él no puede fallar. Pero ¿cuál es la consecuencia si yo no estoy ¿qué? Caminando con Él, si yo no estoy ¿qué? Trabajando con Él? Como decía el hermano Frank en esta mañana, como dice el apóstol Pablo, que somos ¿qué? Colaboradores con Dios. Hebreos 12, verso 1 y 2, y con esto terminamos. Hebreos capítulo 12, versos 1 y 2, dice de esta manera. Hebreos 12, versos 1 y 2 dice de esta manera. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso
y del pecado que nos asedia. Note que esto lo vamos a hacer ¿quiénes? Nosotros. El Señor no lo va a hacer. Esto lo hacemos nosotros, según la instrucción de Él. Despojémonos del pecado, de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, la cual no hemos terminado aún. El apóstol Pablo dice, queridos hermanos, ustedes tienen una inmensa nube de testigos, de hombres de Dios que han terminado su carrera. En la versión inglés dice, y nos están animando a que sigamos adelante, a terminar la carrera. En el tiempo decretado por Dios. Dice, tenemos tan grande nube de testigos. Vamos a despojarnos del peso y del pecado que nos asedia. No le prestemos atención a nada de eso, sino sigamos enyugados con el Señor Jesús, aprendiendo de Él. Sigue diciendo, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Note el que lo comienza y el que termina, ¿correcto? Dice, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio, y se sentó, ¿qué? A la diestra del trono de Dios. ¿Cuál era el gozo puesto delante de él, hermano ermitaño? ¿Cuál era el gozo puesto delante del Señor Jesús? Si usted va a muchas iglesias, dirán, no, el gozo puesto delante del Señor fue que él vio a Cecia, él vio a Martín, él vio a cada uno, él vio el mundo entero y se entregó al Señor. No, ese no era el gozo puesto delante de él. Lo siento mucho. Eso no es la manera que yo lo veo. Número 1, usted no puede dar lo que no tiene. Yo no puedo darle a usted un billete de $100 si yo no lo tengo. El Señor Jesús no podía salvar a nadie hasta que no terminara su carrera y fuera a la cruz, entonces pudiera venir y morar en nosotros en espíritu. El gozo puesto delante del Señor Jesús, usted permítame esto, enyugado él con el Padre le decía, hijo, yo comencé una buena obra en ti. Yo te pedí que te desnudara de tu gloria, pero tú vas a tener la misma gloria que tuviste conmigo desde el principio, pero tú tienes que obedecerme 100% en todo lo que yo te diga, porque si fallas una sola vez, no hay sacrificio para ti. Conociendo, número 1, esta promesa del Padre y sabiendo que es imposible que el Padre pueda fallar, dice que con grandes ruegos y lágrimas él se sujetó al Padre. El Padre lo resucitó, lo sentó a su diestra y el producto como consecuencia de lo que él hizo, ahora venimos nosotros. La salvación vino a nosotros, pero él tuvo que terminar su carrera primero. El gozo puesto delante de él era sujetarse, correr su carrera y ser fiel al Padre en todo. Ese era su gozo. Y como consecuencia o como producto, como fruto de eso, ahora venimos nosotros. Queridos hermanos, hay una creación que está esperando ser libertada por nosotros. El gozo puesto delante de nosotros es ser que 100% al Padre. Que la gloriosa gracia de Dios tenga su obra completa en nosotros. Ser transformados, entonces ¿qué? Libertar la creación que espera a los hijos siendo manifestados. Amén. No recibáis la gracia de Dios en vano.